Aquí, ya vamos aquí entonces. Ya vemos aquí 3, 4, 5 personas ya tenemos la mitad de la clase. Voy a volver a compartir mi pantalla. Entonces vemos aquí que tenemos teoría para ir a leer bastante y que podamos entender todo lo que es la economía positiva y la economía normativa. Y aquí pues vemos dentro del archivo tenemos un cuadro el cual nos muestra cómo podemos interpretar lo que es la economía positiva versus la normativa y vemos que cada una de ellas siempre está ligada una a la otra, que es lo que tenemos que hacer lectura nosotros. Por ejemplo, dice, la economía positiva es una rama científica objetiva y se basa en la realidad. Y la economía normativa es la que está sujeta a los juicios de valor y por tanto deja de ser científica. Porque entonces ya emitimos cosas que tenemos que trabajar. Las afirmaciones son testeadas, aprobadas o rechazadas dentro de la positiva y en la normativa ya basamos opiniones que no llegan a ser absolutamente verdades o falsas en cuanto a esas afirmaciones que vimos desde el punto de vista de la economía positiva, ¿verdad? La relación entre la economía positiva y normativa. En materia económica es de suma importancia para todo el mundo, no solo a nivel de experiencia, sino también a manera de competencia, por lo cual genera fuertes controversias y leyes. Al mismo tiempo que en esta relación se busca dar explicaciones objetivas de funcionamiento de los fenómenos económicos, se ocupa de lo que es o podría ser, ¿verdad? Entonces estamos viendo que tenemos una relación intrínseca entre ambas ramas y una tiene que ser derivada de la otra. O sea, las dos tienen que estar juntitas, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño videito que ahí nos va a ayudar. No es tan pequeñito, pero sí está bonito. Para que nos podamos entender un poquito más de lo que es la economía positiva y la economía normativa. Solo déjenme compartir el sonido. Déjame compartir. Que no. Ahí está. Compartir sonido. Listo. Si no se escucha, me informa, por favor. El sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En esta oportunidad vamos a hacer una distinción entre dos campos de estudio de la economía. Por una parte, tenemos la economía positiva y de otro, a la economía normativa. Comencemos definiendo una a una de qué tratan o qué nos tratan de explicar con relación a la ciencia económica. Bien, la economía positiva o descriptiva, así también se la conoce, debido a que nos ayuda a explicar cómo funciona la economía, pero en relación a lo que ocurre en la realidad. Se basa en el empirismo y nos indica lo que fue, lo que es y lo que será. Por ejemplo, estudia las fuerzas que afectan a la economía y busca predecir las consecuencias de su actividad. Nos ayudaría a buscar la solución a preguntas que nos podrían decir, ¿cómo afecta una subida en los precios? ¿O cómo afecta la subida de los salarios? ¿O qué ocurre si bajan las tasas de interés? Bien, esto por el parte de la economía positiva. Ahora hablemos de la economía normativa. Bien, es diferente a la economía positiva, puesto que utiliza juicios de valor, valores éticos, y también utiliza o se basa en la teoría económica. Nos dice lo que debería ser, por una parte, lo que debe ser, por otra, y también, simplificando la idea de la economía normativa, nos diría cómo debería funcionar la economía. Fijémonos bien de estos dos detalles.
La economía positiva nos trata de decir lo que fue, lo que es o lo que será basado en la realidad, mientras que la economía normativa nos indica lo que debería ser, lo que debe ser, pero basándose estructuralmente en las causas, a diferencia de la economía positiva que busca predecir. Bueno, ¿qué tal si pudiéramos preguntarle a la economía positiva o a la economía normativa qué pensaran sobre diversos temas? Tendríamos algo parecido a esto. Veamos unos ejemplos. Primera pregunta. ¿Cómo reaccionar ante un exceso en la producción de tomates? Veamos cómo respondería primero la economía normativa. Su respuesta sería algo así como: si la producción de tomates es muy elevada, el excedente debe ser obsequiado a instituciones de beneficencia, como por ejemplo ancianatos, centros de rehabilitación u hospitales. Recordemos que la economía normativa utiliza juicios de valor, valores éticos y teoría económica. Y aquí está reflejado en esta respuesta. Veamos cómo respondería la economía positiva. No respondería con algo aproximado a esto. Si la producción de tomates se eleva mucho en tiempo de cosecha, se produciría una baja en el precio. Por lo tanto, se debe retirar del mercado una parte de esa producción para estabilizar el precio. Recordemos que la economía positiva es descriptiva. Nos ayuda a explicar cómo funciona la economía. Bien, pasemos a hacerles otra pregunta y saquemos conclusiones de la economía positiva y la economía normativa. La pregunta 2 nos formula: ¿qué pasaría si le adicionan impuestos del 20% a los refrescos en polvo? Comencemos ahora con la respuesta de la economía positiva. La respuesta de la economía positiva sería algo así como: al imponer un impuesto a los refrescos en polvo, se obtendrá un excelente recaudo para las finanzas. Este incremento en el precio incentivará a que las personas que las consumen busquen una mejor opción. Recordemos el inicio. La economía positiva o descriptiva se basa en el empirismo y nos trata de describir lo que ocurre en la realidad. Bueno, pero ¿qué nos diría la economía normativa sobre la pregunta 2? Veamos. La respuesta de la economía normativa sería muy aproximada a lo siguiente: el incremento del 20% en los impuestos subirá sensiblemente el precio. Así, las personas de escasos recursos no podrán saciar su sed con estos productos. Además, la sensación de llenura que causa ingestar este tipo de refrescos en polvo se percibe como una merma en la ingesta de alimentos. Quiero que nos recordemos que la economía normativa utiliza juicios de valor, valores éticos, y nos indica qué debe ser, lo que debería ser o la forma como se desearía que funcionara la economía. Para concluir, veamos un resumen del pensamiento de la economía positiva y normativa. Resumiendo, la economía positiva o descriptiva nos ayuda a explicar cómo funciona la economía. Nos indica lo que fue, lo que es o lo que será. Mientras que la economía normativa, ya dijimos que es diferente a la economía positiva, utiliza juicios de valor, valores éticos y se basa en la teoría económica. Y nos dice lo que debería ser y lo que debe ser. Educatina te recomienda. Descriptiva nos ayuda a En esta parte es donde podemos ver que esta persona nos dice que es contrario una a la otra. Sí, es contrario una a la otra y por eso es que tenemos un cuadro ahí en nuestra teoría que decía teoría positiva versus normativa, pero vamos al punto de que están ligadas una a la otra. No puede dejar de existir una de la otra. Eso sí lo tenemos bien claro en cuanto a la información que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, repetimos y en resumen, la economía positiva, lo que fue, lo que es y lo que será. Simplemente no estamos emitiendo juicios ni estamos haciendo críticas porque no estamos haciendo nada por modificarlo, por resolverlo. A diferencia que en la economía normativa, ahí sí ya emitimos juicios y empezamos a decir lo que debe de hacerse, lo que no debe hacerse para una mejora, ¿verdad? De toda esa información
que tenemos. Y nos hablaba aquí de la economía descriptiva. Entonces, ya vemos, entonces empezamos a ver la forma en que podemos hacer las separaciones tanto de la economía positiva como la economía descriptiva. ¿Cómo hacemos esa diferencia entre una a otra? ¿Qué es lo que va realmente vamos a ver en cada una de ellas? Por ejemplo, en la economía positiva, ya vemos que es una parte de la economía descriptiva, es parte descriptiva. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que realmente la economía positiva lo único que va a hacer es recabar información, ¿verdad? Estadística, contable, numérica, como ustedes lo puedan ver, pero recoge información nada más para ver cómo se está trabajando. A nivel laboral podemos decir entonces de una empresa, voy a llegar yo, voy a recoger la información, voy a ir a verificar, voy a ver gráficas, cómo están sus ventas, estoy recopilando información que me va a servir a mí para trasladarme a la economía normativa y empezar a emitir juicios y decir, aquí hay que cambiar esto, aquí hay que hacer lo otro, aquí hay que ver esto. Para los que van para auditoría, esta parte es la parte principal de un proceso de auditoría. ¿Por qué? Que es cuando cuando los socios de la auditoría, los que van a ir a hacer este trabajo, se van y se sientan con el gerente o con el dueño de la empresa y empiezan a sacarle toda la información, ¿verdad? A veces hasta uno dice por molestar, le fui a sacar la información con cuchara, porque para poder entender todo lo que hacen, yo tengo que saber qué es lo que tienen. ¿Ah? Entonces ahí va uno a recoger información. ¿Ah? Miren, nuestras políticas de trabajo es que todos aquellos activos que son de 1,000 quetzales se van a registrar al gasto. Yo no voy a estar depreciando, no voy a estar invirtiendo mi tiempo en eso. Y sé que es un activo que en cuestión de un año ya no sirve y tengo que comprar otro nuevo. Entonces, por eso, al gasto. Recogí información, recopilé información y me fui entonces a la parte normativa, cuando ya empecé yo a revisar la información y a basarme en las leyes de aquí de Guatemala, porque estamos aquí en Guatemala, y entonces le voy a decir, mire, está correcta su política, sin embargo, para ciertos activos no la puede aplicar porque la ley dice esto y lo otro y empieza uno, ¿verdad? A hacer las críticas para poderla mejorar, ¿verdad? Y todo porque la economía positiva también está inmerso todo lo que es la teoría económica, ¿verdad? Que habla de leyes, principios y normas. Estamos hablando de la aplicación de las leyes de aquí de Guatemala. Estoy recogiendo información y estoy revisando también cómo está aplicando todas estas leyes que están inmersas en la empresa y que le atañen a esta empresa, ¿verdad? Y luego entonces ya voy a emitir mis juicios en la economía normativa que me abarca lo que es la política económica, el crecimiento, el empleo, la inflación, cómo me va a afectar todo lo que está haciendo a nivel nacional, porque solo es aquí local esta empresa, para ver cómo va manejándose y cómo está aplicando todas esas leyes. Y entonces voy a empezar a emitir yo críticas y a decirle, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, debería de ser así, debería de ser así. Y esto va, todo esto derivado de la visión y la misión que tengan las empresas. Por eso cuando ustedes vayan a estudiar lo que es la clase de administración, o si no es que ya lo están estudiando, pues ahí vamos a aprender lo que es la visión y la misión, esos son los objetivos y hacia dónde quiere llegar la empresa, y en base a eso es que nosotros vamos a emitir todos esos juicios, esas críticas, para que lleguen a ese punto donde ellos quieren llegar, ¿verdad? La economía normativa dentro de toda esa parte del empleo, de inflación y todo, lo vemos desde el punto de vista fiscal y monetario, ¿verdad? Ya lo vemos todo lo que es económicamente financiero, ¿verdad? Cómo nos va a afectar todos esos procedimientos. ¿De qué manera lo podemos ver? Bueno, la licenciada puso el ejemplo del activo y puso ahí el ejemplo de que todo aquello menos de 1,000 se va al gasto, pero dentro de la economía normativa yo estoy poniendo de que no puede irse todo al gasto porque la ley no lo menciona de esa otra manera, estoy hablando de forma fiscal, y si no lo hacemos de esa manera como lo establece la ley, en un momento que la SAT nos vaya a hacer alguna revisión o fiscalización, nos va a decir que estamos aplicando mal las leyes y por lo tanto nos va a aplicar sanciones
y vamos a tener que pagar multas y todo, y eso nos va a afectar monetariamente. Dentro de mi flujo de efectivo me voy a ver afectada porque el dinero que yo tenía contemplado para ampliar mi negocio, ahora lo voy a tener que usar para pagar esas sanciones que me vinieron a imponer porque no apliqué bien las leyes, ¿verdad? Dentro de la economía positiva, la vamos a también tomar esas observaciones que tengamos que hacer y todo desde el punto de vista macroeconómico o microeconómico. ¿A qué nos referimos con estas dos? Lo que pasa es que vamos a tomar el análisis de cómo se metió una avispa. Y no tengo miedo a las avispas. Vamos a ver si la podemos matar en un ratito. En la microeconomía, pues nosotros vemos en sí todo lo que tenga que ver con una sola empresa y a nivel nacional, aquí en Guatemala nada más dentro de los límites. De forma macroeconómica, si esta empresa empieza a hacer exportaciones o hacer importaciones para su mejora. Entonces ya tenemos que verlo desde ese otro punto de vista, qué leyes, qué aranceles, qué forma podemos trabajar toda esa información. Es que siento que me va a picar. Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda o consulta de lo que estamos viendo? Ok. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. El próximo día de clases ya vamos a empezar a ver estos otros temitas y vamos a tener la otra exposición de nuestro compañero que le toca. ¿A quién le toca? Vamos a ver, 4 de septiembre, a Néstor Capnal, sobre el sistema financiero. Y que por eso es que nos vamos a quedar aquí, porque ya estamos viendo que estamos entrando en materia de macroeconomía y microeconomía y que ahí nos va a afectar también toda esta parte del sistema financiero. Entonces, si no tenemos dudas o consultitas al respecto, nos quedamos hasta aquí y nos vemos el próximo domingo. Que tengan un feliz día. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado.